En esta presentación profundizaremos más sobre los conceptos asociados al lugar geométrico de las raíces y analizaremos el efecto de agregar polos y ceros a un sistema. Ahora vamos a agregar un nuevo polo en S+1 al sistema que ya habíamos trabajado en el ejemplo anterior y construiremos un nuevo lugar geométrico de las raíces. Si usamos MATLAB y ejecutamos el código que aparece en la diapositiva, vamos a obtener una gráfica que muestra con los colores verde, azul y rojo tres trayectorias diferentes. Estas curvas representan los caminos que siguen los polos del sistema en lazo cerrado cuando variamos la ganancia Kc desde 0 hasta infinito. Estas tres trayectorias aparecen porque al cerrar el lazo, la función de transferencia del sistema pasa a ser de tercer orden y sus polos dependen directamente del valor de Kc. En la gráfica vemos lo siguiente. La curva de color azul representa el camino de un polo de lazo cerrado que empieza en la posición 0 cuando Kc es igual a 0 y a medida que aumenta la ganancia se mueve hacia la izquierda del plano complejo hasta donde se choca con el camino de otro polo, el de color verde, y luego toma la dirección hacia arriba cruzando el eje imaginario. Por otro lado, la curva de color verde representa el camino de un segundo polo de lazo cerrado que inicia desde -1 cuando Kc es igual a 0 y se desplaza hacia la derecha a medida que aumenta Kc, hasta donde se choca con la curva del polo de color azul y toma la dirección hacia abajo cruzando también el eje imaginario. Como ya lo habíamos comentado en el ejemplo anterior, dos trayectorias nunca pueden superponerse, por eso se chocan y se abren. Finalmente, la curva de color rojo representa un tercer polo que inicia en -2 cuando Kc es igual a 0, que simplemente se aleja hacia la derecha del plano complejo conforme seguimos aumentando la ganancia Kc. A diferencia del ejemplo anterior, en esta gráfica sí observamos que el sistema puede volverse inestable, porque las curvas de color azul y verde cruzan el eje imaginario y terminan en el lado derecho del plano complejo. Eso nos indica que para ciertos valores de Kc el sistema tiene polos con parte real positiva, lo cual genera inestabilidad. También podemos hacer un análisis de estabilidad relativa de la siguiente forma. Cuando Kc es igual a 0, tenemos tres polos de lazo cerrado que están ubicados justo en los polos de lazo abierto, es decir, en 0, -1 y -2, y a medida que aumentamos la ganancia, por ejemplo en Kc igual a 0.093, los tres polos son reales y diferentes. Si seguimos aumentando la ganancia de Kc hasta 0.096, habrá dos polos que se chocan, por lo que estarían en la misma posición, y el tercer polo de color rojo se alejará más sobre el eje real de los otros dos polos. Y si seguimos aumentando más la ganancia de Kc hasta 0.19, tenemos ahora dos polos complejos conjugados y el tercer polo de color rojo se alejará aún más de los otros dos. Finalmente, cuando hacemos que Kc sea igual a 1.5, los dos polos estarán sobre el eje imaginario y si aumentamos aún más la ganancia, estos dos polos se vuelven inestables. De lo anterior podemos entonces concluir lo siguiente. 1. Que hay dos polos que se acercan entre sí y hacia el origen cuando aumentamos Kc, mientras que el tercero se aleja, por lo que si aplicamos el concepto de polos dominantes, podemos decir que, aunque el sistema es de tercer orden, tendrá un comportamiento similar a uno de segundo orden a medida que aumentamos la ganancia. Lo podemos ver en la gráfica, el polo de color rojo se aleja a aumentar Kc, por lo que su efecto en la dinámica no es tan fuerte como los polos de color verde y azul que se acercan hacia el origen. 2. Que para valores de Kc mayores que 0, pero menores que 0.096, los dos polos dominantes, el verde y el azul, son reales y diferentes, por lo que el sistema tendrá un comportamiento sobreamortiguado. 3. Para el valor de Kc igual a 0.096, los dos polos dominantes del lazo cerrado son iguales y el sistema tendrá un comportamiento críticamente amortiguado. 4. Para el intervalo de valores de Kc entre 0.096 y Kc igual a 1.5,
los dos polos serán complejos conjugados, por lo que el sistema tendrá un comportamiento subamortiguado. 5. Que justo en el valor de Kc igual a 1.5, los dos polos de lazo cerrado estarían sobre el eje imaginario y por lo tanto su comportamiento dinámico es oscilatorio, al convertirse en un sistema marginalmente estable. 6. Finalmente, para valores mayores de Kc mayores a 1.5, el sistema es inestable porque los dos polos cruzan hacia el lado derecho del plano complejo S. Así que a través del lugar geométrico de las raíces, no solamente podemos ver cómo se mueven los polos, sino también entender cómo cambia el comportamiento del sistema según la ganancia que elijamos. En la diapositiva podemos ver los tres comportamientos. En color azul para Kc igual a 0.09, cuando el sistema tiene dos polos, el verde y el azul, reales y diferentes, por lo que su respuesta es sobreamortiguada. En color rojo para Kc igual a 0.096, cuando el sistema tiene los dos polos en la misma posición, por lo que su respuesta es críticamente amortiguada. Y en color amarillo para Kc igual a 0.19, cuando el sistema tiene los dos polos complejos conjugados, por lo que su respuesta es subamortiguada. Ahora, para profundizar más sobre el concepto, explicaremos cómo realizamos el lugar geométrico de la raíz sin usar MATLAB. Para esto hacemos el procedimiento igual que para el ejemplo anterior y graficamos el lugar geométrico dándole valores a Kc. Para eso tenemos entonces que reducir el diagrama de lazo cerrado, donde nos quedaría que 1 más gs por hs sería igual a s al cubo más 3s a la 2 más 2s más 4kc, que como observamos depende del valor de Kc. La solución entonces es la de una ecuación cúbica, por lo que podemos utilizar una calculadora para resolverla dándole valores a Kc y encontrando la siguiente tabla. Por ejemplo, cuando Kc es igual a 0, la solución 1 es igual a 0, la solución 2 es igual a menos 1 y la solución 3 es igual a menos 2. Cuando Kc es un 16avo, la solución 1 es igual a menos 0.16, la solución 2 es menos 0.73 y la solución 3 es menos 2.1. Y si seguimos dándole valores a Kc, observamos que el polo de la solución 1 se desplaza hacia la izquierda en el eje real, que el polo de la solución 2 se desplaza hacia la derecha, hasta donde los dos polos se encuentran y en este punto se chocan y se separan. La solución 1 se dirige hacia arriba y la solución 2 se dirige hacia abajo y tendrán componente imaginaria. La solución 3 siempre va hacia el lado izquierdo del plano complejo, alejándose cada vez más, haciendo su dinámica menos dominante. De las curvas que acabamos de realizar podemos sacar las siguientes conclusiones. 1. Las curvas parten desde los polos de lazo abierto, es igual a 0, es igual a menos 1, es igual a menos 2 y terminan en los ceros de lazo abierto, que en este caso están en el infinito. 2. La cantidad de caminos o curvas que se generan representan los caminos por donde se desplazan los polos del lazo cerrado del sistema. En este caso hay 3 curvas, es decir, hay 3 polos de lazo cerrado. 3. Las curvas nunca se pueden superponer. 4. Si dos polos en el eje real se buscan y se chocan, se abren hacia arriba y hacia abajo a buscar los ceros de lazo abierto, por lo que los polos de lazo cerrado tendrán componente imaginaria. 5. De acuerdo al punto anterior, si hay lugar geométrico en el eje real entre dos polos, hay un punto de salida, o sea, donde se chocan esos dos polos, se abren y salen a buscar los ceros de lazo abierto. 6. De igual manera, si hay lugar geométrico en el eje real entre dos ceros, hay un punto de entrada porque los polos de lazo abierto buscan los ceros de lazo abierto. O sea, necesitan un punto por donde ingresar para ir a buscar esos dos ceros.
Siguiendo el mismo proceso que en el ejemplo anterior, vamos ahora a dibujar el lugar geométrico utilizando las reglas. Recordemos que vamos a realizar este proceso porque es un buen ejercicio mental para el aprendizaje de la teoría de control, pero que no es necesario si tenemos un software como MATLAB, donde ejecutando unas pocas líneas de código obtenemos el lugar geométrico de la raíz. Simplemente es un buen ejercicio para aprender el efecto de agregar polos y ceros en un sistema de control. Continuemos entonces con el procedimiento de aplicar las reglas para dibujar el lugar geométrico de la raíz sin darle valores a KC. La primera regla consiste en expresar los polos del sistema con una magnitud y un ángulo. Se parte de que GDS por HDS es igual a 4KC sobre S por S más 1 por S más 2 y todo eso es igual a menos 1. Por lo tanto, la condición de magnitud de GDS por HDS es igual a la magnitud de 4KC sobre S más 1, S más 2 y esto es igual a 1. Y la condición de ángulo de GS por HDS es igual al ángulo de 4KC sobre S más 1, S más 2. Por lo tanto, es el ángulo de 4KC menos el ángulo de S menos el ángulo de S más 1 menos el ángulo de S más 2 y por lo tanto todo esto es igual a más o menos 180 por 2L más 1, donde L es igual a 0, 1, 2, 3 hasta infinito. Como KC varía desde 0 hasta infinito, entonces 4KC es un valor positivo y por lo tanto su ángulo es igual a 0. De esta forma la expresión de ángulo se reduce a que el ángulo de GS por HS es igual a menos el ángulo de S, menos el ángulo de S más 1, menos el ángulo de S más 2, y todo esto es igual a más o menos 180 por 2L más 1, o sea, por un número impar. La segunda regla consiste en dibujar el lugar geométrico de las raíces en el eje real. Para esto debemos recordar que el lugar geométrico de las raíces parte de los polos de lazo abierto y termina en los ceros de lazo abierto. Entonces, lo siguiente que hacemos es dibujar los polos y ceros finitos, no los que están en el infinito porque no sabemos dónde están. En este ejemplo tenemos tres polos que están en S igual a 0, S igual a menos 1 y S igual a menos 2 y se ubican como se observa en la gráfica. Observamos que no tenemos ceros finitos, por lo que tenemos tres ceros que están en el infinito, por lo que no los dibujamos. Como lo dijimos antes, no sabemos dónde están. Una vez dibujados los polos y ceros finitos del lazo abierto, colocamos puntos de prueba sobre el eje real, intercalados entre los polos y ceros que estén sobre el eje real. Luego utilizamos la condición de ángulo. Se define si cada porción del eje donde está cada punto de prueba es el lugar geométrico de la raíz. La comprobación la hacemos colocando todos los vectores hacia los puntos de prueba, de lo cual se concluye lo siguiente. 1. Que el primer tramo donde el punto de prueba es 0.5 está a la derecha de todos los polos de lazo abierto sobre el eje real. No es un lugar geométrico de la raíz porque todos sus vectores apuntan hacia el lado derecho y por lo tanto todos sus ángulos son iguales a 0. 2. Que después del primer tramo y de forma intercalada, cada tramo entre los polos sobre el eje real es un lugar geométrico de la raíz, porque siempre hay un número impar de vectores apuntando hacia el lado izquierdo. Por ejemplo, en el punto de prueba en menos 0.5, el vector azul apunta hacia la izquierda, es decir, a menos 180 grados. Y los otros dos vectores, el de color verde y rojo, apuntan hacia la derecha, por lo que sus ángulos son de 0 grados. En total, uno de los vectores apunta hacia el lado izquierdo, que es un número impar por 180, por lo tanto es un lugar geométrico de la raíz. De esta forma el procedimiento se reduce a lo siguiente: el primer tramo no es lugar geométrico de la raíz, el siguiente tramo entre los polos 0 y menos 1 sí es lugar geométrico y por eso lo resaltamos. El siguiente tramo entre los polos menos 1 y menos 2 no es lugar geométrico de la raíz
y el último tramo después del polo en -2 también es un lugar geométrico de la raíz y por eso también se resalta. Pasemos ahora a la tercera regla, que consiste en dibujar las asíntotas del lugar geométrico de la raíz. Recordemos que esta regla solamente se aplica si tenemos ceros en el infinito. Para este ejemplo tenemos 3 ceros en el infinito, por lo tanto debemos dibujar 3 asíntotas. Para hacer este proceso, hacemos que S tienda a infinito tal como lo observamos en la gráfica. Al hacer esto, vemos que el valor de 1 y 2 que acompañan a los polos S+1 y S+2 desaparecen debido a que cualquier magnitud al lado de un valor infinito se puede despreciar, por lo que la condición de ángulo cuando S tiende a infinito es igual a menos 3 veces el ángulo de S, y esto es igual a más o menos 180 por 2L+1. Con esta ecuación entonces encontramos los ángulos de las 3 asíntotas que tenemos que dibujar. Para hacer esto, variamos el valor de L hasta encontrar los 3 ángulos de las asíntotas. Por ejemplo, para L igual a 0, vemos que la ecuación es menos 3 veces el ángulo de S, y esto es igual a más o menos 180 por 1. Por lo tanto, el ángulo de S es igual a más o menos 60 grados. Con L igual a 0 ya tenemos los dos ángulos de las asíntotas apuntando a más o menos 60 grados. Pero nos falta un tercer ángulo. Ahora hacemos L igual a 1 y vemos que la ecuación ahora es menos 3 veces el ángulo de S, igual a más o menos 180 por 3. Por lo tanto, el ángulo es de más o menos 180 grados. Con L igual a 1 ya tenemos otros dos ángulos de las asíntotas apuntando a más o menos 180 grados. Pero si analizamos un poco, vemos que este realmente es un solo ángulo, porque apuntar a más 180 es lo mismo que apuntar a menos 180. Por lo tanto, es una sola asíntota. Con los tres ángulos no se requiere seguir variando el valor de L. Ahora, para poder dibujar las asíntotas en el plano complejo S, tenemos que hallar el punto Q donde se encuentran las tres asíntotas, y para eso se usa la siguiente fórmula. Q es igual a la suma de los polos de lazo abierto menos la suma de los ceros de lazo abierto finitos sobre el número de polos de lazo abierto menos el número de ceros de lazo abierto finitos. Por lo que Q es igual a menos 3 menos 0 sobre 3 menos 0, y todo esto es igual a menos 1. Dibujamos entonces las tres asíntotas en el plano S partiendo desde el punto de encuentro que es Q igual a menos 1, con ángulos de más o menos 60 grados y más o menos 180. Vemos que esta última asíntota, aunque tiene dos ángulos en más o menos 180 grados, los dos apuntan a la misma dirección, hacia el lado izquierdo, tal como se observa en la gráfica, por lo que realmente es una sola asíntota. Llegamos a la cuarta regla para este ejemplo, que consiste en determinar los puntos de entrada o salida del lugar geométrico del eje real. Esto ocurre cuando hay lugar geométrico en el eje real entre dos polos o entre dos ceros. Como sabemos de los análisis previos, si hay lugar geométrico en el eje real entre dos polos, tal como lo observamos en la figura entre 0 y menos 1, estos se van a desplazar a medida que cambia la ganancia KC, buscándose entre sí hasta cuando se chocan y luego se desprenden a buscar los ceros de lazo abierto. Aquí debemos encontrar este punto de salida del eje real. Esto también ocurre cuando hay lugar geométrico de la raíz entre dos ceros, pero en lugar de haber un punto de salida, lo que hay es un punto de ingreso, por donde entran los polos de lazo abierto a buscar estos dos ceros que están sobre el eje real. Por ejemplo, si hubiera dos ceros en el eje real, que no es nuestro caso, pero que a manera de ejemplo vamos a imaginarnos que tenemos, tal como se observa en la figura, habría un punto de ingreso del lugar geométrico
y por este punto entrarían dos polos. Uno buscaría el primer cero y el otro buscaría el otro cero. Como no es nuestro caso, retomemos nuevamente nuestro ejemplo real. Para determinar los puntos de salida o ingreso se usa la siguiente fórmula. dKds igual a 0. De la ecuación original sabemos que 4kc sobre s más 1, s más 2 es igual a menos 1. Por lo tanto podemos despejar kc, que sería igual a menos s por s más 1 por s más 2, todo dividido sobre 4. O lo que sería igual a menos s al cubo más 3s a la 2 más 2s, todo sobre 4. Resolviendo entonces de KDS nos queda que es igual a menos factor común de 3s a la 2 más 6s más 2, todo sobre 4 igual a 0. Dejemos el menos ahí, no lo quitemos, eso finalmente va a desaparecer porque lo estamos igualando a 0. Por lo tanto no es recomendable meter ese 0 allá, ese menos, perdón, allá. Por lo tanto nos queda resolver que 3s a la 2 más 6s más 2 es igual a 0. Con esta ecuación entonces encontramos dos soluciones. Una está en s a la 1 que es igual a menos 1.5774 y s a la 2 que es igual a menos 0.4226. Se selecciona entonces el punto que esté sobre el lugar geométrico de la raíz, que en este caso es menos 0.4226. Y a partir de este punto dibujamos las curvas de los lugares geométricos que se desprenden, tal como lo observamos en la gráfica. Para terminar y dar un poco más de precisión, vamos a agregar una quinta regla que consiste en determinar los puntos de cruce sobre el eje imaginario. Y para esto vamos a utilizar el criterio de estabilidad de Root. Sabemos que los polos del sistema en lazo cerrado están determinados por el siguiente polinomio característico. S al cubo más 3s a la 2 más 2s más 4kc igual a 0. Aplicando el criterio de estabilidad de Root encontramos la siguiente matriz, donde están en ese cubo 1, 2, en ese a la 2, 3, 4kc, resolviendo nos queda en ese 1 que es 6 menos 4kc sobre 2, y el otro término es 0, y en ese a la 0, 4kc. Sabemos que el sistema oscilará cuando en la matriz de Root se genere una fila de ceros. Como debe de haber dos puntos de cruce, uno de la curva de color azul y otro de la curva de color verde, tal como se observa en la gráfica, la fila de ceros se debe generar en la fila inferior a S a la 2, o sea, en S a la 1. De esta forma debemos hacer que 6 menos 4kc sobre 2 pues sea igual a 0. Resolviendo nos queda que 6 es igual a 4kc, por lo tanto kc es igual a 6 sobre 4, igual a 3 medios, igual a 1.5. Se reemplaza este valor en la ecuación que se genera en la fila de S a la 2. Ahí esa es la ecuación que despejamos o resolvemos para encontrar los puntos de cruce sobre el eje imaginario. O sea, hay que hacerlo en la fila superior a donde se encuentra la fila de ceros. En este caso, S a la 2. Nos queda entonces que 3S a la 2, recuerden que esto es intercalado, entonces nos queda 3S a la 2 más 4KC. Mire que ahí no aparece S, listo, porque es intercalado. Todo esto lo hacemos igual a 0. Entonces nos queda que 3S a la 2 más 4 por KC, que sabemos que vale 1.5, de todo esto es igual a 0. Por lo tanto, 3S a la 2 más 6 es igual a 0. Resolviendo nos queda que S es igual a la raíz de menos 2 y por lo tanto es más o menos J raíz de 2. Recuerden que la raíz de un número negativo es la parte imaginaria, entonces por eso nos queda más o menos J raíz de 2. Este cruce nos demuestra que hay valores de Kc que hacen que el sistema se vuelva inestable. Por eso podemos decir que al agregar un polo al sistema original, que tenía solamente dos polos, recuerden, el primer ejercicio que hicimos solamente tenía dos polos.
Al agregar este tercer polo, vemos que tiene un efecto inestabilizador. Hemos finalizado entonces este segundo ejemplo donde hemos agregado el polo al sistema. Vemos que ahora, dependiendo del valor de KC, el sistema en lazo cerrado puede ser inestable. Por eso concluimos lo que ya dijimos, que agregar un polo al sistema tiene un efecto inestabilizador. Ahora agreguemos un 0 al sistema, por ejemplo en S más 2.5, y hagamos el lugar geométrico de la raíz a ver qué pasa. Si se utiliza el software de MATLAB y se ejecuta el código que aparece en la diapositiva, se obtiene una gráfica donde se puede ver en colores verde, azul y rojo tres curvas, las cuales representan los caminos por donde se desplazan los polos del lazo cerrado del sistema cuando se cambia el valor de ganancia desde 0 hasta infinito. Los tres caminos se generan porque al cerrar el sistema se obtiene una función de transferencia de tercer orden donde sus polos dependen de las variaciones de Kc. Nótese que agregar el 0 no cambió el orden del sistema, siguió siendo de tercer orden, por eso siguen habiendo tres caminos. Pero ahora observamos en la diapositiva que las tres curvas de los lugares geométricos de las raíces están en el lado izquierdo del plano complejo. Ya no hay cruces de las curvas hacia el lado derecho, por lo tanto el sistema no tiene valores de Kc que hagan que el sistema se inestabilice. Podemos decir ahora que agregar ceros a un sistema en lazo cerrado pues tiene como un efecto estabilizador. Ahora modifiquemos la posición del cero del sistema anterior, acercándolo más al origen, por ejemplo en S más 1.5, y veamos qué pasa. Si se utiliza el software de MATLAB y se ejecuta el código que aparece en la diapositiva, se observa una gráfica donde el nuevo lugar geométrico de la raíz tiene las tres curvas, la de color verde, azul y rojo, siguen estando al lado izquierdo y se sigue cumpliendo que agregar el cero tiene un efecto estabilizador. Finalmente, modifiquemos la posición del cero del sistema acercándolo aún más hacia el origen para ver qué pasa, por ejemplo en S más 0.5. Si se utiliza el software de MATLAB y se ejecuta el código que aparece en la diapositiva, vemos que las tres curvas siguen estando al lado izquierdo y por lo tanto no existen valores de Kc que hagan que el sistema se inestabilice. Es importante mencionar que si vamos a agregar polos y ceros en el compensador o controlador, nunca debemos colocarlos al lado derecho del plano complejo. No tiene sentido, por ejemplo, colocar un polo al lado derecho de un controlador, porque es proponer un controlador inestable. Y si lo que colocamos es un cero al lado derecho, es proponer un cero de fase no mínima, y que en los lugares geométricos implica que habrá cruzos de los lugares buscando ese cero que está al lado derecho. Entonces no es lógico poner tampoco un cero al lado derecho. O sea, es proponer un sistema donde vamos a hacer que los lugares geométricos crucen también al lado derecho. Entonces nunca se hace esto, nunca se colocan ni polos ni ceros que estén al lado derecho. ¿Listo? Eso nunca se debe hacer. Para terminar, en la diapositiva vemos las tres respuestas del sistema en lazo cerrado cuando variamos las posiciones de los ceros. Para el mismo sistema con ganancia igual a K0.2. En la gráfica de color azul observamos la respuesta cuando el 0 se coloca en menos 2.5. En el lugar geométrico de las raíces vemos que los polos dominantes son complejos conjugados y por eso la respuesta es con sobrepaso. En la curva de color rojo vemos el comportamiento cuando el 0 se coloca en menos 1.5. En el lugar geométrico de las raíces vemos que los dos polos dominantes son también complejos conjugados y por eso la respuesta también es con sobrepaso, pero un poco menor, o sea, tiene una mejor respuesta. Finalmente, en color amarillo o naranja vemos la respuesta cuando el 0 se coloca en menos 0.5. Y observamos en el lugar geométrico de las raíces que hay un polo dominante y dos no dominantes.
Por eso, aunque los dos polos no dominantes son complejos conjugados, la respuesta amarilla es sin sobrepaso porque tenemos es un solo polo dominante, lo cual hace que la respuesta en lazo cerrado sea como la de un sistema de primer orden.